El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te haré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio que acabamos de escuchar, tomado de San Mateo, hay 5 personas que hablan, se preguntan y contestan. Vamos a escuchar qué es lo que dicen y sobre todo pongamos atención qué es lo que nos dicen a nosotros. Comienza Jesús haciendo una encuesta. Él es el primero que habla y le pregunta a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensan ellos? Y como escuchamos en el Evangelio, unos dicen que tú eres un gran profeta, parecido a Elías o a Jeremías o a otro profeta. Si a nosotros nos preguntara Jesús, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué han oído decir ustedes? Cuando están en su familia, cuando están con sus amigos, cuando escuchan la radio o la televisión, ¿qué dice la gente de Jesús? Tal vez no dicen nada. Si ustedes leen un periódico con todas sus páginas, tal vez por ninguna parte aparece el nombre de Jesús. Aparecen los políticos importantes, aparecen los industriales o los artistas o los que producen películas de cine. Eso es lo que al mundo le interesa. Pero preguntarse quién es Jesús hoy, eso lo ignoran. Pero tal vez en el círculo de sus amistades sí pueden ustedes a veces oír quién es Jesús. Vale la pena que preguntemos a la gente: ¿tú qué opinas? ¿Quién es para ti el Señor? Esa es la primera pregunta que aparece, la hace Jesús y los discípulos responden. Pero luego la segunda pregunta, Jesús vuelve a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Escuchemos esa palabra de Jesús. ¿Qué te dice a ti personalmente, a cualquier hombre o mujer, a cualquier adulto o joven o niño que esté acompañándonos en esta celebración? ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Qué piensas tú? Ojalá no repitas una palabra que aprendiste cuando estabas niño, de tu mamá, de tu papá o en el catecismo. ¿Quién piensas hoy tú realmente? No repitiendo de memoria, sino ¿quién es para ti Jesús?
Ojalá pudieras decir, es mi amigo, con quien yo hablo con frecuencia. Ojalá pudieras decir, es mi Salvador, en el que tengo toda mi esperanza. Ojalá pudieras decir, es el Rey de las naciones, el Rey del universo. Aquí en Colombia se dice, no vayan a decir eso sobre todos los gobernantes, porque de pronto hay otra gente que no cree y es como un insulto. Hemos llegado a muchas bobadas en la vida. ¿Quién dices tú que es Jesús? Entonces interviene Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Qué bella confesión, un hombre sencillo, era un pescador. Sin embargo, eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. Ojalá nosotros con esa firmeza de Pedro también podemos responderle a Jesús, yo creo en ti, tú eres mi Dios. Tercera palabra que aparece en el diálogo, la dice Jesús, dirigiéndose a Pedro. Yo te digo, Pedro, que eso no lo aprendiste tú de ningún maestro ni de ninguna persona, dice, de nadie de carne o de sangre. No, eso te lo enseñó el Padre del cielo. Oigamos la palabra del cielo. Oigamos al Padre del cielo revelándole a Pedro, diga, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le iluminó el Padre del cielo a Pedro la mente. Y por eso Pedro pudo dar esa contestación tan acertada. No era porque él había estudiado, no era porque él era muy inteligente y viendo los milagros tuvo esa intuición. No, fue una iluminación del cielo. Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora entonces habla Jesús ya no preguntando, sino afirmando. Dice, yo te digo que tú eres Pedro. A ti, Simón, hijo de Jonás, era un hombre concreto, sabía el nombre del papá, Jonás, sabía el nombre que le habían puesto de pequeñito, Simón, pero le cambió el nombre. Tú eres Pedro. Y como Pedro, en el idioma que hablaba Jesús, se decía Kefas, y Kefas en el idioma arameo significa piedra, y por eso en castellano, cuando evolucionando las lenguas llegó el nombre al castellano, de piedra sale Pedro. Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Y te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Tal vez recuerdan que en la primera lectura de hoy había un mayordomo que lo hacían, le daban el poder sobre la casa real, le decían, te voy a dar las llaves del palacio. Es decir, tener las llaves es tener la autoridad, tener el mando, tener el dominio, tener la posibilidad de entrar y salir. Al mayordomo le habían dicho, cuando abres nadie cerrará, y cuando cierres nadie podrá abrir. Aquí Jesús le dice a Pedro, te doy las llaves del cielo, lo que perdones aquí queda perdonado allá arriba, y lo que aquí no perdones, arriba no se perdona. Es decir, le da plena autoridad, que es la autoridad que tuvo Pedro y que tras él el romano pontífice sigue teniendo. Hoy es como si hoy le dijera Jesús al Papa Francisco, tú tienes las llaves, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. A Pedro, a Simón, lo hizo piedra y dijo, sobre esa piedra voy a construir la iglesia. Claro que la primera piedra sobre la cual reposa nuestra fe es Jesucristo. Él es la roca en la cual todos nos apoyamos. Pero en la iglesia, en la comunidad de los fieles, Él quiso que estuviera Pedro, pero también nos invita a nosotros como pequeñas piedras
a que hagamos la construcción de la iglesia. Santa Teresa de Jesús decía que cerca a la piedra grande que es Jesús, primero lo dice la carta a los Hebreos, están los apóstoles y los profetas, porque dice que son el cimiento de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Pero luego estamos cada uno de nosotros como una piedrita pequeña, como una piedrita negra. Dice Santa Teresa, unas piedritas negras cerca a la piedra grande y blanca, que es Jesucristo. De todos nosotros se sirve el Señor, a unos dándoles un oficio, otro a los demás, a unos poniéndolos a servir a la iglesia o a la sociedad. Cada profesional, cada médico, cada ingeniero, cada abogado, cada odontólogo está prestando un servicio y es en la iglesia como una piedrita en la gran construcción que va haciendo Jesús, una comunidad de fieles, que todos nos apoyamos en la piedra fundamental, en la roca, que es Cristo, y a través del Papa, aquí en la tierra, seguimos caminando en la búsqueda del Señor. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. De manera que hemos escuchado a 4 personajes. Primero, Jesús a los discípulos, quien dice la gente, escuchamos a la gente. Segundo, ¿y ustedes quién dicen? Escuchamos a Pedro. Pero a Pedro lo escuchamos porque dice palabras que le reveló el tercer personaje, el Padre del cielo. Y luego oímos hablar al cuarto personaje, a Jesús. Tú eres Pedro, eso te lo reveló mi Padre, sobre ti edificaré la iglesia. Queda el quinto personaje por opinar, cada uno de ustedes. Hagan de cuenta que Jesús les pregunta a cada uno de ustedes, ¿quién dicen la gente? ¿Quién dices tú? ¿Qué te ha revelado mi Padre del cielo? ¿Cuál oficio estás desempeñando en la iglesia? ¿En qué sentido te consideras una piedrita en esa construcción que está haciendo el Señor? Ese es como el desafío que hoy en este Evangelio y en este domingo nos plantea el Señor para la semana, para que sigamos pensando, ¿quién es para mí Jesucristo? ¿Es únicamente lo que la gente dice o tengo mi convicción propia? ¿Qué le pido en mi oración a Dios Padre que me revele para saber quién es Jesús? ¿Cómo lo confieso ante los demás? ¿Qué es lo que cuento a los otros? Realmente, no porque lo aprendí de memoria, sino porque en mi lectura y en mi oración voy llegando por la fe a esa convicción y puedo saber que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el enviado de Dios para que me salve. ¿En qué sentido? Yo estoy colaborando con los otros miembros de la iglesia para que todos nos unamos alrededor de Jesucristo, nos construyamos sobre Él y demos testimonio del Señor. Les dejo planteadas esas preguntas, pero para que las respondan, para que las mediten en esta semana y para que piensen realmente quién es para mí Jesucristo, cómo lo estoy descubriendo. Y después de que tengamos una buena respuesta, digamos, ¿y si estoy viviendo de acuerdo a lo que creo? ¿Si estoy orándole al Señor? ¿Si estoy bendiciéndole? ¿Si está dándole a Él el honor y la gloria? Ese es el desafío de esta semana y ojalá todos lo podamos cumplir.